Los argentinos nos mutilamos cuando perdimos la más importante de las provincias por razones estratégicas. Ahora, cuando dice los argentinos nos mutilamos, nos está incluyendo porque, para su juicio, claro, somos argentinos. Sin duda, sin duda. ¿Estafaron? ¿Nos independizamos o nos amputaron? Nos amputaron. Me leyó, parece que me leyó, porque esa expresión es mía. Sí, lo leí. Nosotros nos amputamos. No le voy a mentir. Los argentinos nos mutilamos cuando perdimos. No quiero caer en patrioterismo, pero la más importante de las provincias por razones estratégicas. No porque fuera económicamente más importante, pero estratégicamente cuando la Argentina entrega la provincia oriental, pierde el control del Río de la Plata. Ahora, cuando dice los argentinos nos mutilamos, nos está incluyendo porque, para su juicio, claro, somos argentinos. Sin duda, sin duda. Un emperador no nos va a quitar la nacionalidad en portugués, como lo hizo Pedro I. Pedro I, se está refiriendo. Claro. Entonces, los argentinos perdimos el control del Río de la Plata, que tendría que ser un río interior, como es el río Amazonas para Brasil o el Mississippi para Estados Unidos. Así fue. O el Paraná. Bueno, el Paraná sí es, bueno, no es un río interior, es un río continuo porque después continúa al norte. Pero el río de la Plata sería un río interior argentino, como lo fue hasta 1828, desde el siglo XVI que lo descubre Solís, hasta que la Argentina lo entrega torpemente. Ahora, 200 años después, no parece haber muchos uruguayos que tengan ese sentimiento no hay ningún argentino. uruguayo ninguno. ¿Por qué? Por el discurso oficial que nos meten. Seguro, se ha asimilado, les agradó, lo terminan integrando. Ahora, dice, lo termina integrando. Hoy, por ejemplo, que se celebra a nivel nacional, legalmente, digamos, la independencia, va a estar el presidente, va a estar el gobierno en la Piedra Alta, en la Florida, celebrando la declaratoria de la independencia. Es una farsa. Totalmente. ¿Qué se debería estar conmemorando? Mire, hoy tendríamos que estar de velorio. Por eso dije conmemorando. Yo no dije celebrando. Celebrando un velorio. ¿Y cuál es el entierro? Porque hoy hace no sé cuántos años, ¿cuánto llevas? Ya no sé cuántos años. 190. 190. Bueno, 190 años iniciamos el último periodo de 3 años en que estuvimos integrados todos los argentinos en una unidad por la ley de 25 de agosto y de 25 de octubre. Porque el 25 de agosto una asamblea provincial declaró su propósito de reunificarse. Pero ¿y qué dicen las demás provincias? Las demás provincias se expresaron en el Congreso Constituyente reunido en Buenos Aires y el 25 de octubre del año 25, así 3 meses después, aceptan la reunificación. Entonces ahí queda completo el proceso. Ahí queda completo. El 25 de agosto se hicieron 3 leyes. La llamada de independencia, que está bien, se decreta la independencia. La llamada fundamental de unión, que es la de reunificación. Y una tercera ley que tiene un sentido muy simbólico, que es la ley de la bandera, que establece lo siguiente. Mientras no sea reincorporada por el Congreso Constituyente, la provincia oriental enarbola la bandera que trae La Valleja, conocida como bandera de los 33. A partir del reconocimiento, la provincia oriental va a enarbolar la bandera de las Provincias Unidas. Eso es lo que tendríamos que estar enarbolando hoy, la bandera argentina. La bandera argentina, bueno. Es lo que establece la ley del 25 de agosto. Mira que yo no agrego. Si me permite, Vázquez Franco, vamos a escuchar, porque ahora nos está contando todo esto el profesor, pero hubo alguien que habló en su momento y que molestó mucho a los uruguayos y fue la presidenta de Argentina, Cristina Fernández. Vamos a escucharla, a recordar ese momento. Esta bandera de Entre Ríos, cruzada por esa franja roja que es el símbolo de Artigas, vivo en la tierra entrerriana, de ese Artigas que quería ser argentino y no lo dejamos, carajo. ¿Cómo puede haber sido posible? La banda oriental del Uruguay, que hoy es la República Oriental del Uruguay, no forma parte del gran territorio de la Patria Grande. Cuando se hizo la asamblea del año 13, el triunvirato encabezado por Serratea. Serratea fue el que le prohibió el ingreso a los diputados de Artigas, que querían venir a formar parte de la Argentina. Artigas
Un héroe tal vez desconocido para muchos argentinos, pero un gran héroe como San Martín, como Belgrano, como Bolívar, que quería la patria grande. Artigas murió diciendo: yo, Gervasio Artigas, argentino, nacido en la banda oriental porque siempre quiso ser argentino. Y no lo dejaron. Y usted dirá, siempre quise ser argentino. No, era argentino. Entonces, ¿Quién? Artigas. Pero sí, hay un libro que publiqué y que no ha tenido mucho recibo, por cierto, más bien ha habido una especie de opacidad sobre él, que es muy bueno, Traición a la Patria. Un libro interesante, digo, mucha cosa. Y ahí digo que Artigas muere argentino, además. Muere argentino, se lo reclama como argentino y está bien, muere argentino. Fue argentino más, como era San Martín, un argentino misionero, nació en Misiones, era misionero. Ahora, ¿en Uruguay usted es el único historiador que tiene como esta historia paralela o la oficial? Sí. Vamos a entendernos. De los que publican, de los que tienen pantalla, sí, soy yo. Ahora, yo llego a mi casa, empiezan a llamarme por teléfono, profesor, lo escuché, lo comparto todo, pero... Ahora, ¿por qué hay una construcción de un relato que va por otro camino y que es el aceptado o que hay un, vamos a llamar, un establishment que lo acepta como la versión oficial? La verdad, casi. Bueno, porque esto no hay documentos, es mi interpretación, mi explicación. Los uruguayos darán otra, no sé. Los uruguayos tienen que hacerse cargo de la Convención Preliminar de Paz, que esa es la independencia. La del 28. La del 28, el 27 de agosto del 28. Esa es la independencia, lo dice. El emperador declara la provincia oriental, hoy llamada Cisplatina, lo cual es mentira, porque no se llamaba Cisplatina, ya se llamaba Oriental. La declara así independiente para que se constituya un Estado independiente dándose el gobierno que crea mejor a sus intereses. Así dice el artículo primero, que es el que da la línea. El resto de los artículos, los 20 y tantos artículos que continúan, están en la línea del artículo primero. En estos hechos sí coinciden todos los historiadores, ¿no? En que las cosas fueron así. El tema es cómo interpretar esos hechos, ¿no? No, coinciden en que pronto le cambian el verbo. La Convención Preliminar de Paz declara a la provincia oriental independiente y le cambian el verbo y le ponen reconoce. La convención reconoce la independencia. Pero le cambian por un capricho, porque eso está escrito. Claro, pero lo invierten y como usted no va a ir, usted puede ser que vaya, pero la gente no va a ir a leer el texto, se da por sentado que sí que reconoce la convención. La convención no reconoce. ¿Y Artigas nada. en este papel, en toda esta historia, qué papel jugó? ¿Quién? Artigas. Y el papel del derrotado, ¿verdad? Derrotado en todas las líneas. Lo que lo derrota Artigas en definitiva es la Convención Preliminar de Paz. ¿Por qué usted piensa que Artigas fue un déspota? Pero eso es por razones técnicas, no por razones de apreciación o de juicio. Y yo lo explico porque ejerce el poder, y lo ejerce, sin tener un sistema jurídico al cual ajustarse, ni un sistema jurídico que violentar. Si lo violentara, sería una dictadura. Pero como no hay un sistema jurídico previo a él, independiente de él, sí, y superior a él, contra el cual él se levante y lo ignore, entonces ahí se da la figura del despotismo. Pero eso es porque él se abroga el poder o porque es como él dijo, emana de vosotros. No, y demás? Cuando está diciendo eso está ejerciendo el poder despótico. Él decide por sí, decide quién emana su poder. Eso lo decide él, no hay ninguna norma. Yo sé de quién emana el poder de Tabaré Vázquez. No sé, la Constitución de la República, tú ten poder de vida, así no te hagas el loco, mira que estás controlado por esto. Artigas no tenía controles. Cuando él declara que mi poder emana de vosotros, él está decidiendo eso. No hay ninguna norma, no es previsible que el poder de Artigas emane de ese Congreso, mientras que sí es previsible que el poder de Tabaré Vázquez emane de la Constitución. ¿Fue un héroe Artigas para usted? ¿Fue un héroe Artigas? Bueno, la palabra héroe, yo que sé, póngalas. Pero hay que recordarlo en las figuras escolares como un héroe. Yo lo recordaría como un distorsionador, ¿no? Pero en fin, Sí. O sea que Artigas era un distorsionador y hoy estaríamos de velorio. yo estaría... Sí, yo le quiero preguntar. Porque me queda una duda acá. ¿Cómo hizo para ejercer usted la carrera? Mire, Claro, me imagino que en todas las instituciones arrancaba así la clase. Bueno, no, lo ejercí con mucho miedo. Y tiré para atrás y reculé. No, mire, una noche yo era profesor de preparatorios.
Y dije bla, bla, porque Artigas fue un dictador. Todavía no había elaborado, porque no había leído antropología, todavía no viene el caso, porque estaba antes de conocimientos que adquirió. Entonces dije, Artigas fue un dictador porque ejerció el poder por sí. Y él era Consejo Nacional de Gobierno. Y él le dice a usted que leo la prensa del día siguiente que un consejero de gobierno, un señor, no con el apellido, Blanco era, cuando el acuerdo con el ministro de Instrucción Pública, que era Rulla, le dijo, me supe que un joven profesor, en aquella época me decían joven todavía, un joven profesor está tratando a Artigas de dictador, le pido ministro que averigüe. Yo leí, dije, yo soy yo, se me viene. Me hacen un sumario, yo tenía familia, 4 hijos, ya mi mujer. No, yo... Y ahí Artigas Y ahí metí violín en bolsa. Y en el Instituto de Profesores, con esa experiencia, no de historia nacional, de historia americana. Claro. Y entonces Catahualpa, se agarra Atahualpa, ¿Qué otra cosa? Nadie está. Hasta que pudo escribir sus libros. Y no publiqué nada. Claro. No publiqué un libro sobre el reglamento provisorio, donde establezco que el reglamento provisorio es una medida política, que es cierto que los más infelices serán los más privilegiados, pero también es cierto que los hacendados darán papeletas a sus peones, y los que se encuentren sin este requisito ni otro ejercicio que pagar serán remitidos a este cuartel general para el servicio de las armas. Vázquez Franco, yo quiero preguntar porque mucha gente dice que Uruguay es un invento inglés por Lord Ponsonby, Sí. y usted, sin embargo, dice que somos un país resultado de una estafa y que el estafador, como dijo al principio, es Pedro I. ¿Por qué y no Lord Ponsonby? No lo excluyo, ni mucho menos. Es decir, que le doy una participación. Los ingleses se merecen las bofetadas, se las merecen, pero no son los únicos. Los brasileños sacaron muy buena ventaja. No podían aguantar la cisplatina, claro, no la podían aguantar. No la podían aguantar, era demasiado. Pero ya que no la aguantó, se la sacó a la Argentina. Pero la tuvo Argentina. Ya, con lo cual Argentina perdió prestigio, perdió presencia. Y perdió una salida estratégica. Y estratégicamente pierde el Río de la Plata. Pierde el Río de la Plata y pierde la boca de entrada a la red fluvial más importante del sur sudamericano. Profesor, volviendo a Artigas, el éxodo... Este es otro cuento chino inventado por ¿Puedo llamar a Daisy Iglesias, por favor? Porque yo quiero volver a la escuela fue. ahora, por favor. Necesito volver. Hay que comprar todos los libros escolares de nuevo, ¿no? Ya. Bueno, ¿qué pasó con el éxodo? Que es un cuento chino. ¿Puedo hablar? Sí, claro. sí. Bueno, el éxodo es una medida política muy torpe, propia de una sociedad que no tiene raíces, que no tiene arraigos, una sociedad que no tiene agricultura. No había trabajo acumulado, nada. Dejaban sus casas, dejaban sus ranchos de terrón, que una rancho terral. Ese rancho lo hacían en cualquier lado, que no dejaban nada, no tenían nada, ¿qué iban a dejar? No tenían nada. Y así lo llevaron, y lo llevaron a donde lo llevaron, a Entre Ríos. Éxodo quiere decir irse. Éxodo quiere decir irse. No se fueron de ningún lado. Yo ahora vengo de Entre Ríos. Dicho sea de paso, me echaron del hotel donde estaba. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Porque di una conferencia con este punto de vista. Cuando voy al hotel me dijo, váyase, y no tuve que ir. Viva la libertad de expresión, ¿no? Y eso que usted es argentino. Sí. Pero el dueño del hotel era uruguayo. Claro. Esta Y gente era uruguaya. artiguista. No te puedo creer. Sí, ahora, ¿cuánto hará? 8 días, 10 días. Sí. ¿Y qué le dijo cuando le echó? Y me fui, si me echo me voy. Pero que le echó por... Por ¿qué la le dijo? conferencia. ¿Por la conferencia? ¿Usted se Una va? conferencia en la biblioteca de la ciudad de Colón, Sí. que es la que está frente a Paysandú. Y una conferencia, un auditorio de 90, 100 personas. Y dijo más o menos esto. U otras cosas por el estilo, para ahí más o menos. Y tácate, cuando voy al hotel a quedarme a dormir. No, mire, el dueño dice que tiene que retirarse del hotel. Y bueno, agarré mis cacharpas y me fui para otro hotel. Es una denuncia importante. Increíble. Un compañero que se había hospedado junto conmigo y patrocinaba mi presencia, se calentó, se puso furioso. No, doctor, no se El dueño era uruguayo, eso es interesante también. Ahora, profesor, 190, casi 200 años después, ¿no hemos construido una identidad nacional y por eso pasa eso? No, eso es un cuento chino también. No. Fíjese usted, el Papa... Un cuento oriental. Este Papa no, pero uno anterior a este, hace muy poco, reivindicó a Galileo. Benedicto XVI. ¿Cuál? Benedicto XVI. Benedicto XVI reivindicó a Galileo. ¿Cuánto hará? 10 años, 8 años. El rey de España, pero el que abdicó... Juan Carlos. El padre. Juan Carlos derogó
el decreto de los Reyes Católicos de 1492, por la cual se expulsa a los judíos de España. Es una revisión histórica. Es una revisión histórica. Usted está defendiendo el revisionismo histórico en este caso. Totalmente. Y el rey derogó el decreto que tenía 400 años. Nosotros 200 años. ¿Usted dice que en unos años todo el mundo va a decir que usted tenía razón y los libros van a cambiar? Yo pienso que sí. Eso me lo dijo un editor. Dentro de 100 años alguien va a decir de usted lo mismo que usted está diciendo de Berra, a cual yo reivindiqué. Voy a tener que esperar 100 años para que me reivindique. Yo no lo voy a ver, está bien, yo soy longevo. Eso incluye igual hay una cosa que está perfecto. ¿Cuántos años tiene? 91, estoy bien. Es increíble. ¿En serio? Es increíble, es envidiable. ¿Cómo van a echar de un hotel a un señor de 91 años? Pero, por favor, por pensar diferente. A mí no me funciona la cabeza ahora. Así es increíble. Increíble lo que lee, lo que investiga. Profesor, pero dentro de 100 años, ¿le van a dar la razón y además vamos a ser argentinos? Eso no sé. No, además, no, eso somos. Pero si me dan la razón, no sé, es muy difícil. Porque yo hasta donde puedo me pongo en la cabeza de los uruguayos, hasta donde me dé la cabeza a mí. ¿Por qué hinchan el Mundial? ¿Por qué hinchan el Mundial? ¿Qué tenemos que hinchar por Argentina? Tenemos más mundiales de lo que pensamos, entonces, si juntamos todo. Seguro, claro. Pero Uruguay, Argentina. Bien habidos, y no todos mal habidos, como el del 78, que lo ganamos mal trampeado. Lo ganamos mal. Y cuando escucha que dicen soy celeste, que ni siquiera tiene que ver con la bandera, soy celeste, grita la gente. ¿Usted qué piensa? ¿Qué hacemos con la camiseta celeste? Cuando la gente grita soy celeste, como una cuestión de identidad. La camiseta de la provincia, se juega con Argentina, con Uruguay, hincho por ¿Y usted? Uruguay en provincia. Por Uruguay. Claro, es mi como provincia. el Tucumán contra Buenos Aires. Claro, un tucumán hinchar por Tucumán. Tucumán contra todos. Hay unos ríos en Tucumán de la masita. O sea que tenemos un presidente de nuestra provincia, pero la presidenta es Cristina. Yo no me animaría a decirlo tanto, es un poco, no porque no sea feminista, pero no me animaría a decirlo tanto. Pero si usted mira, sí, un poco sí. Estamos dependiendo de medidas administrativas que se toman en la Casa Rosada. Tenemos que saber si administrativamente están dispuestos a canalizar el canal Mitre o no. Tenemos que saber cómo va a estar el turismo con nosotros, porque depende de las medidas que tome. Perón un día encaja el pasaporte para abrir al Uruguay. Sácate, no fundió el turismo. Una medida administrativa tomada por el director de rentas de la Argentina. Sí, estamos totalmente. Somos la provincia vergonzante, digamos así. ¿No? Y con esa frase en este mismo no momento estamos dependiendo de lo que pase en Brasil y Argentina, que nos tienen prensados y no sabemos qué hacer. Lea los Astori, escuche los Astori, está ahí apretado contra las cuerdas, ¿no? Porque Brasil y Argentina pues 3 millones de personas. Pero Brasil y Argentina de mala calidad, además. ¿Por qué de mala calidad? Están peor que nosotros, Brasil y Argentina. Pero me lo está diciendo en la cara, además, Porque horrible. somos muy viejos, tenemos un promedio de edad altísimo. Pero mire cómo está los 91 usted. Mire cómo está Pero los 91. a todos nos encantaría llegar a los 91, así le digo. Si los 3 millones de la provincia estamos así, estamos muy bien. Contrate la empresa y vengo. Porque esta audición es gratis. Ustedes no me pagan nada. Pero no lo la echamos. verdad que yo tampoco. Pero no lo echamos. Usted dice su verdad y no lo echamos. La verdad que yo tampoco pago nada y me valgo de esto y bla, 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 bla. Y después vende no un pago libro. nada. Y vende Cuando un el librito. el minuto de televisión cuesta carísimo. ¿Y el libro cómo se llama, profesor? Se llama Traición a la Patria. ¿Editorial? La editorial me la editó el mismo que me editó la Historia Prohibida, el libro importante. La Historia Prohibida realmente está prohibido. Ese libro está prohibido. ¿Acá en Uruguay está prohibido? Sí, está prohibido, está prohibido. Por decisión del ministro de Fomento de la época de Carlos de Castro del 17 de septiembre de 1892. Ajá. Está prohibido, no se ha levantado la prohibición. Tranquilamente. El libro se llama Bosquejo Histórico. Excelente obra. Es un reclamo porque digo, la libertad de excelente obra de expresión que Berra, existe, ¿no? Francisco Berra. Se consigue agotado en las librerías de viejos, se encuentra. Está agotado y no lo trabaja nadie. Es un libro que hace pensar. Por eso está prohibido. Claro. Porque el asunto es no hacer pensar. Nos quedamos pensando. No, somos de mala calidad. Yo dejo nosotros. pensando No quedamos a la pensando. gente, he hecho una cosa importante. No importa que al final me digan, usted tenía razón, usted no tiene razón, pero no tengo razón y dígamelo por qué. Ay, usted pensó, ¿por qué fenómeno? Es mi trabajo, usted piensa. Acá no dejan pensar. Tenemos una enseñanza de soluciones, no una enseñanza de problemas. Tenemos una enseñanza de respuestas, no una enseñanza de preguntas. Planteamos la cosa para eso.
Parece que todo nubilado, ya somos fenómenos. Uruguay que no es no, viejo y peludo. No hay espíritu crítico. No, exactamente, anular el espíritu crítico. Esa es la cosa. Muy bien, Muy para El pensar. cuestionamiento, no cuestionamos. Porque no preparamos para cuestionar, preparamos al contrario para asumir. Esa es la cosa. Y entonces una enseñanza chata. La educación, ¿qué es la educación? ¿Qué es la educación? Yo estoy educando en el ómnibus. Le pregunta al chofer del ómnibus, ¿va a Ciudad Vieja? El imbécil me dice, de acá no veo. Eso es educación. Mala educación, pero educación. Cuando le dices un imbécil también es educación. Eso es educación. En lo demás que se informa es cómo se informa. ¿Cómo se informa a la gente, a las personas? Con 30 tipos mirando para acá y un tipo mirando para allá. El que mira para allá les está diciendo cosas que tratando de que los 20, 30, 40 maleducados que hay ahí las asuman y las entiendan. Pero eso no es educación, eso es información. Ahora, cuando el profesor llega tomando mate, como ha sucedido a la clase, ahí está educando. Y está educando mal, no porque tome mate, yo tomo mate, pero tomo mate en los lugares que corresponden, no en el pupitre. Bueno, ahí ya entramos a entonces, Sí, educar en profesor. valores. ¿Cuáles son los valores? Entonces, la democracia, sí, la democracia. El tipo que me echó del hotel. Del hotel. Está educando en valores. De intransigencia, de torpeza, de la idiotía, de lo que está educando. Profesor, bueno, esto da para otra charla, lo invitamos otro día. Muchas Cuando gracias por quiera, me llaman acompañarnos. y yo vengo. Yo Un soy placer. obrero viejo. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias.